¿Qué diremos cuando veamos cosas tan hermosas como estas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Él dio a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusar a uno de los escogidos de Dios? Nadie, porque Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honra al lado de Dios, suplicando por nosotros. Y estoy seguro que nada nos puede separar de su amor. Ni vida, ni muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, y el poder de las tinieblas nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada en el cielo, nada en la tierra, ni nada en el mar que nos podrá separar del amor que fue revelado por medio de Jesús, nuestro Salvador. Dios está con nosotros y esto lo cambió todo. Radio Estación Pentecostal Online. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que se suman ya al programa, a este inicio de programa año 2020 del programa Conectados. La verdad es que es una bendición del Señor volver a estar una vez más en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Cierto, cada vez donde vamos, donde estemos, donde andemos, es Cristo primeramente el que va delante de nosotros, y por lo tanto estar en este lugar es una plataforma de bendición. Es una plataforma que ha enriquecido a muchos y estamos muy contentos de que usted ya esté sumándose a este programa Conectados una vez más. Y para saludarles, ya le tengo algunas noticias de algunos cambios con respecto a nuestro programa Conectados. Como siempre, le acompaña la hermana Jessie Araos, que es la que habla, y conmigo también, como siempre en cada programa, nuestro hermano Néstor Aguirre. ¿Cómo está mi hermano Néstor? Amén. Hola hermana Jessie, que el Señor nos bendiga, y a todos los que están conectados en este momento con Amén. nosotros y en sintonía, ya, así que primeramente saludarles en el amor cristiano, desearles muchas bendiciones de parte de Dios. Amén. Y estamos acá como día miércoles comenzando el primer programa de Conectados. Amén. Va a haber un tema muy hermoso que hemos estado preparando, así que con toda la energía para poder bendecir, cierto, la obra del Señor. Amén. La verdad de las cosas que también contarles que vamos, como decía hermano Néstor, hoy es miércoles y antes íbamos los días viernes, pero por motivos también de ir adaptando los programas a los diferentes tiempos, a que puedan sumarse muchos más, nos ha tocado el día miércoles, vamos a ir todos los miércoles a las 20 horas para que usted nos pueda acompañar. También contarles que tenemos dos nuevos auditores, o sea, no, ¿cómo se dice? Locutores. Sí. Locutores, auditores, deben ser muchos, pero dos nuevos locutores que se suman a este programa Conectados, y los que ya están en pantalla quizás pueden ver a una, pero el otro no sé si se logra ver bien, hermano Eric. Ya, entonces ya conocen. Vamos a darle la bienvenida primeramente a nuestra hermana Marta Valdés, que se suma como locutora parte del programa Conectados. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es una gran bendición ser partícipe de este gran grupo, de este gran elenco, por decirlo así, sí, de la radio. Me siento feliz. Gracias, que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que la hermana Marta también pueda ser parte de nosotros, porque nuestro programa, la idea es que, como es Conectados, nuestro programa se basa también en tener una conectividad de todos los grupos de trabajo de nuestra iglesia, ya sea... Si bien es cierto, la mayoría somos parte del cuerpo de jóvenes, nuestra hermana Marta parte del cuerpo de hermanas Dorca, la idea es que podamos conectarnos de las distintas áreas, porque nuestro hermano que aquí presente, que voy a presentar ahora, es oficial de nuestra iglesia. Por lo tanto, también forma una pila fundamental, parte del, un poco decir, del puzzle de nuestra iglesia importante. Así que por lo tanto presentamos también a nuestro hermano Luciano Rojas, y bienvenido para que él también pueda saludar a sus seguidores. Que Dios les bendiga, chicos. La verdad que me siento contento de poder participar de Conectado este año. Bueno, el Señor hace las cosas como Él quiere. Amén. Y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, ¿cierto? Así que deseando que todos los que nos van a escuchar el día de hoy y el día de mañana sean grandemente bendecidos por parte de nosotros. Amén. La verdad que hay un trabajo grande detrás de todo esto,
y nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho compromiso hacia el Señor, y bueno, vamos a ir creciendo nosotros y también los que nos van a escuchar, amén. Así que invito a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, Amén. que pongan el oído atento a todo lo que vamos a hablar, al tema que traemos, y bueno, que el Señor le bendiga grandemente, y le doy toda la honra, la gloria al Señor, y le agradezco por esta maravillosa oportunidad de ser parte de este elenco maravilloso. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro hermano Luciano, a su familia. La verdad de las cosas que para nosotros, como decía al principio, es un privilegio, es algo hermoso usar esta plataforma, el poder, dice nuestro eslogan de nuestra radio estación, una estación para la gloria de Dios. Y así lo hemos sentido, así lo hemos vivido en carne propia desde que partió en el mes de octubre, que incluso podríamos decir que fue un mes caótico en todo ámbito, porque partió el estallido social un 18 de octubre. Amén. Y nuestra radio partió en octubre también. O sea, también partió también en octubre y siendo también un canal de bendición en esos momentos. Amén. ¿Por qué? Porque comenzamos a entregar fe, palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra de que no bajemos los brazos como hermanos, como cristianos. Y hoy día, justamente pensando también en todo el rol y en el impacto que tiene una iglesia en una población, la iglesia en un país, la iglesia en el mundo, hemos querido hoy día, y para que usted ya esté atento, ya esté comentando con nosotros su experiencia, cómo lo vive usted en su congregación, cómo lo vive usted en su ciudad, porque nosotros como programa llegamos, como radioestación, llegamos a mucho más allá que incluso la misma frontera. Nos escuchan desde Argentina muchas veces, nos escuchan desde Suecia, nos escuchan muchos hermanos a través de la plataforma internet, que lo usamos para la gloria de Dios. Porque el Amén. internet se usa para muchas cosas, nosotros la usamos para la gloria de Dios. Amén. Y hemos llegado mucho más allá, y es tan importante que usted pueda también tomar esa experiencia y compartirla para que muchos otros puedan ver de que la iglesia cumple un rol fundamental en nuestra sociedad. Y ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy como conversatorio, se podría decir, basándonos en un versículo bíblico, que vamos a entregar una pequeña introducción de vuelta de una alabanza. Así que mi hermano Eri, vamos con la primera alabanza, y mientras se suman nuestros auditores, mientras se empiezan a compartir el link, mientras se empiezan a sumar a Facebook Live. Así que el Señor les bendiga. Radio Estación Pentecostal Online. Radio Estación Pentecostal Online. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte. Radio Estación Pentecostal Online. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Radio Estación Pentecostal Online. Conmueve al mundo. El Rey de gloria, Radio Estación Pentecostal Online. gracia sublime. Desde mi lugar, Radio Estación Pentecostal Online. tu mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Radio Estación Pentecostal Online. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna Radio Estación Pentecostal Online. y resplandece.
Pentecostal Online. Ya estamos de regreso. Espero que ya se nos hayan sumado más auditores a este hermoso programa Conectados. Y vamos a mandar un saludo a nuestro hermano que ya está siguiendo la sintonía, que es nuestro hermano Carlos Canales, que nos está viendo por primera vez. No sé dónde será nuestro hermano Carlos Canales, pero deseamos que la paz del Señor inunde su vida. Amén, y que muchas gracias por acompañarnos, ya que toda compañía es hermosa para nosotros. Amén. Hace que en cierta manera podamos llegar a muchos más, ¿cierto? Amén. A lo mejor alguien que lo necesita también. El Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una pequeña oración antes de abrir el tema, para que el Señor pueda estar con nosotros. Amén. Que lo que hay una parte que siempre dicen los canales, lo que salga de este programa no es responsabilidad de quienes las emiten, así que si usted hace un comentario en Facebook no es responsabilidad nuestra, así que todo lo que salga sea de bendición. Amén. Que todo lo que salga de nuestra boca pueda hacer solamente expandir el reino de Dios, que es lo que Dios busca. Amén. Así que mi hermana Marta pueda llevarnos una pequeña oración cortita, ya que como estamos en la radio, para que en realidad podamos clamar al Señor. Amén. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia agradeciendo este momento en el que tú nos permites llegar, Señor, a nuestros hermanos que están en este conectados, Padre Santo, escuchando, queriendo buscar quizás una palabra de aliento, que todo lo que se haga sea para tu gloria. Amén, que aquellos auditores que están, Señor, escuchándonos, Padre Santo, sean bendecidos a través de nosotros, a través de la palabra que tú nos has dado hoy. Que tu presencia sea en este momento con nosotros, guiándonos en cada palabra, Señor, que digamos. Si alguno está angustiado, está triste, que nosotros podamos llevar el consuelo, Señor. Amén. Que tú a través de nosotros seas el consuelo, Padre Santo. Levántanos, Señor amado. Haz de esta radio una bendición grande para aquellos que sean escuchándonos, amén, Padre Celestial. Te lo rogamos todo por tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, amén, mi Señor. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Esperamos que Él esté en medio nuestro. Dice que donde amén, hay 2 o 3 congregados en su nombre, Señor, Él está en medio nuestro y Él es el principal para nosotros en esta hora. Así que mi hermano Néstor tiene la oportunidad para que pueda también abrir un poco el tema, dar una noción de introducción al tema que tenemos convocado para hoy. Amén. Que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía junto a nosotros en nuestra radio estación Pentecostal. Nuestra hermana Jessie en un principio mencionaba, ¿cierto? Y hacía una breve introducción acerca del rol de la iglesia. Amén. Ya acerca de la función que tenemos los hijos de Dios en esta sociedad, ¿ya? Porque sabemos que nosotros hemos sido llamados con un propósito glorioso, pero muchas veces quizás no comprendemos a cabalidad ese propósito y la función primera de la iglesia. La iglesia tiene muchas funciones, pero hay una función y hay un mandato primero que dejó establecido Jesucristo en su palabra. Y es por eso que los quiero invitar a que los que están conectados puedan tomar su Biblia, ¿cierto? Y puedan buscar en el Evangelio de Mateos, capítulo 28, amén, versículo 19 y 20. Amén. 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 ¿Ya? Y esto es una palabra muy conocida porque habla de la gran comisión. Amén. Amén. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Estas palabras, cierto, que son de nuestro Señor Jesucristo, cierto, después de su resurrección y antes de ascender al cielo, cierto, Él los llamó al monte en Galilea y reunió a sus discípulos. Y antes de que Él ascendiera, le dejó establecido este mandato precioso, cierto, que se conoce como la Gran Comisión. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Ya? Entonces, lo que Cristo define acá, cierto, es básicamente la meta, la responsabilidad y la tarea misionera de la iglesia. Amén. ¿Cierto? En todo lugar del mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nosotros sabemos que quizás el mensaje principal de la iglesia es el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿cierto? Y nosotros cada vez que vamos a un punto de predicación, ¿cierto? Y en todo lugar tratamos de poder predicar, ¿cierto? Fielmente ese mensaje, porque el evangelio, que significa buena nueva de salvación, su primer mensaje es ese, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque ese es el primer paso de la salvación.
Amén. Pero Amén. hay que entender algo súper importante, y este es el único imperativo que dejó establecido Jesucristo acá, ¿cierto? En este versículo, ¿ya? Porque, bueno, y aquí vamos a abrir el tema. Cristo no tiene el propósito de solamente, no tiene el propósito quizás principal de evangelizar o de predicar la palabra. Esto va más allá, porque dice hacer discípulos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, la idea de esto es que nosotros comprendamos que cuando Jesús habló esto, es que la iglesia no centre sus energías o su fuerza en solamente ver el crecimiento de la iglesia o solamente esperar la conversión de una persona y ya está la iglesia, se convirtió al Señor, ahí nomás. No, hay un paso más allá, Amén. el hacer discípulos. Amén. ¿Ya? Sí, Señor. Entonces, para abrir el tema, nosotros predicamos la palabra del Señor, Amén. nosotros evangelizamos, nosotros somos luz del mundo, pero ¿qué es hacer discípulos, hermana Jessie? Dice su palabra que no solamente hay que convertirse, ¿sí o no? Sino que es mucho más allá. Yo creo que hacer discípulos, no sé, para mí, es que cuando hablamos de que yo quiero ser un discípulo tuyo, es que nos volvemos esclavos de nuestro Dios. Por lo tanto, la iglesia cumple, y lo que estábamos hablando, cumple un rol fundamental dentro y fuera, más aún fuera de la sociedad. O sea, incluso la luz del mundo. ¿Cómo mostramos nosotros que somos luz del mundo, que somos sal de la tierra? ¿De qué manera? Siendo un discípulo. La única manera que yo pueda ser discípulo es que yo refleje a Cristo en todo ámbito de mi vida, en todo lugar, y que a través de ser discípulo yo pueda hacer discípulos a otros. De la misma manera. Ahora, yo me imagino que hay una respuesta aún más profunda. Mi hermano Néstor, a través de ir y hacer discípulos con esa palabra tan... Porque es una frase que no hace mención a otra cosa, no a trabajadores, no a simplemente dar y todo lo que recibamos va mucho más allá. Tiene un contexto aún más profundo el ser discípulo de Dios. Amén. Amén. Exacto. Y como decía mi hermana Jessie, hay un tema más profundo y central. Amén. No sé si recuerdan esa frase que Jesús dijo, que el que quiera ser mi discípulo, Tu cruz. tome su cruz Y sígame. y sígame. Amén. Amén. Que el Señor nos Amén. bendiga. ¿Por qué les digo esto? Porque, perfecto, nosotros predicamos la palabra del Señor, vienen los hermanos a la iglesia, viene gente quizá de afuera, se sienta, pero más allá nosotros no sabemos cómo está la vida o su relación Amén. con Dios. Amén. ¿Ya? Es verdad. Amén. Nosotros lo podemos ver superficialmente, pero la relación íntima que la persona tiene con Dios, solamente ella la sabe. Amén. Amén. Entonces el hacer discípulos no es solamente predicar la palabra, sino que es nosotros tener la responsabilidad de que esas personas que han tomado el Evangelio puedan ser apartados del mundo, ¿cierto? Cumplir los mandamientos de Dios y hacer su voluntad. Amén. ¿Cierto, hermana Marta? Claro, porque si tú ves, Jesucristo iba para todos lados con sus discípulos. Hacer discípulos, él estaba desde la mañana hasta la noche con sus discípulos. Estaba preocupado si comían, si dormían. Estaba preocupado de que la palabra de Dios los llevaba donde él iba a predicar, los llevaba. ¿Para qué? Para que aprendieran de él. Él hacía predicación con parábola y le enseñaba a ellos a predicar. ¿Por qué él predicaba con parábola? Porque él comparaba las cosas del mundo que eran tan fáciles con una parábola tan extraordinaria y hacía una creatividad de la palabra increíble. También acá en Marcos también dice, pareció, porque en la Biblia lo repite muchas veces, por Amén. el mundo, en Marcos también dice, por el mundo predicar mi evangelio a toda criatura. Amén. A toda criatura. O sea, el evangelio no solo para un remanente, sino el trabajo que nosotros tenemos que hacer, predicando en la calle como predicando en nuestra población, es para toda criatura. Qué maravilloso Amén. es Dios, porque vemos la grandeza que hay en Él, que no limita, No. sino que Él lo hace más grande, es para toda criatura. Amén. Es maravilloso nuestro Dios. No discrimina. No No discrimina. hace- y miren, en Google, si uno busca así, discípulo, dice persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Gloria a Dios. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. Cristo, Amén, ¿cierto? amén. Él es nuestro maestro. Por lo tanto, ese discípulo va a seguir esas ideas, toda esa enseñanza, todo ese estudio, porque la iglesia es como una escuela.
Nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, participamos de una iglesia, participamos de una comunidad. ¿Y quién es nuestro maestro? A través de la Escritura, en nuestro libro, en nuestra enseñanza, en nuestro cuaderno, ¿cierto? Donde nosotros después de esa enseñanza, todo está aquí. Todo está en la palabra, toda la enseñanza, todo lo que Cristo quiere que nosotros sigamos al pie de la letra está ahí. Amén. Y una vez que nosotros hacemos su voluntad, como decía nuestro hermano Néstor, podemos traspasar a todas nuestras generaciones la misma enseñanza, para que tengan el mismo maestro. Amén. Bueno. Amén. El apóstol Pablo, imagínense que tuvo la capacidad de decir: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Entonces, tomándonos de esas palabras, y me sumo a la predicación del martes en la oración en nuestra iglesia, que estuvo muy lindo el tema, que hablaba sobre el legado. Amén. ¿Ya? Sobre dejar, cierto, una herencia, pero no una herencia material, sino una herencia espiritual. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros, como iglesia, cómo nosotros podemos, cierto, dejar un legado, hermano Luciano? ¿Cómo nosotros como jóvenes, como mi hermana Marta, como una Dorca, ya, cierto? Amén. ¿Cómo podemos dejar un legado para poder formar discípulos en nuestra iglesia que tomen el evangelio con responsabilidad, ¿cierto? Y puedan vivir para Cristo. Amén. Haciendo su voluntad. Amén. Mi hermano, un poco para complementar el tema, me venía a mi mente cuando el Señor alimentó a los 5.000, ¿cierto? Y después el Señor le pregunta a sus discípulos dónde estaban todos esos, aquellos que lo siguieron por tanto tiempo, ¿cierto? Solamente lo siguieron por un interés, a lo mejor de comer, de recibir un alimento. Amén. Pero realmente los discípulos que realmente querían aprender de maestro eran esos 12 que estaban ahí, ¿cierto? Amén. Entonces eso venía a mi mente, y es verdad, nosotros cuando tomamos esta responsabilidad de entrar en los caminos del Señor, y como decía Néstor, ser imitadores de Cristo es una gran responsabilidad, ¿cierto? No es algo fácil como ser humano, como joven, ¿cierto? No es fácil imitar a Jesucristo porque Él es perfecto. Amén. ¿Cierto? Él no tiene mancha, no tiene arruga, ¿cierto? Y nosotros, si nos miramos ahora en un espejo, vamos a encontrar mucha imperfección en nuestra vida. Pero lo único que nos lleva a perfeccionarnos es su palabra, ¿cierto? Amén. La oración constante que tenemos con nuestro Señor. Amén. ¿Cierto? De poder pedirle a Él que saque todas esas cosas que a veces nos atan a nuestra carne, a nuestro trabajo, a tantas cosas, y no nos dejan crecer como hijos de Dios, ¿cierto? Amén. Pero la verdad es que tocaba en el tema de la predicación, y a mí me toca profundamente el tema de la predicación a la calle. Porque yo cuando pequeño, gracias a la predicación a la calle, puedo llegar a los caminos del Señor. Siendo muy pequeño, a lo mejor ignorante en las cosas del Señor, una persona con un simple cariño en mi cabeza que me hacía cuando pasaban en la predicación, siendo que ese era mi pastor Domingo. Después, con los años, cuando llegué a la iglesia, me di cuenta que esa persona, que yo siempre la miré y decía, ¿por qué me hace cariño esa persona si yo no lo conozco, ¿cierto? Y era mi pastor Domingo. Estaba sembrando algo en ese niño, ¿cierto? Y por misericordia de Dios, ya que los planes de Dios son perfectos, hoy puedo decir que estoy acá en los caminos del Señor. Amén. ¿Cierto? Y podemos ver entonces los frutos que tiene la predicación a la calle. Amén. Aunque muchas veces nosotros no los vemos enseguida esos frutos, ¿cierto? Vamos a predicamos en la mañana, en la tarde, a cualquier horario, y muchas veces nos preguntamos como personas, como hijos de Dios, ¿alguien se convertirá con mi predicación? ¿O alguien escuchará mi predicación? Pero eso solamente lo sabe el Señor. Es que ¿cierto? Dice su palabra que su crecimiento va a ser a su tiempo, y a lo mejor nuestros ojos ni siquiera lo van a poder ver. Amén. Pero el polvo que está pegado a nuestros pies va a ser un día Dios, ese polvo que se hollaba en nuestros pies cuando predicamos en la calle. Yo siempre pienso en esas ancianas que han predicado toda su vida, que nos faltan a sus predicaciones a la calle. Amén. Que están ahí. Me acordaba de nuestra hermana Anita Herrera, no sé si ustedes se acuerdan de ella. Amén. Tan cariñosa, siempre ahí con una palabra ahí de ánimo, de aliento para los jóvenes. Yo pensaba en ella, que ella no faltaba a las predicaciones. Nuestra hermana Benita. Amén. Son hermanas que ese polvo que se ha hollado en sus pies, amén, Dios un día, cuando nos llama a su presencia, Él va a tomar en cuenta ese polvo. Y amén, pensaba preguntarle a nuestros auditores, ¿cómo usted llegó al Evangelio? ¿Cómo usted oyó de este Cristo? ¿Cómo quizás estando en el mundo, a lo mejor escuchó una vez? Amén. ¿Cómo impactó la iglesia en su vida? ¿Cuál fue el rol que cumplió la iglesia en su vida? Exacto. Por ejemplo, yo podría decir, yo soy nacida y criada en el Evangelio. Nací en cunita de oro, como se dice. Pero hubo un tiempo en que mis papás tomaron la determinación de no caminar más con el Señor. Apartarse. Se apartaron muchos años.
No de Dios porque siempre escuché de Dios en la casa. Amén. No de Dios, porque uno cuando tiene arraigada una raíz de Dios, eso es imposible, imborrable. Amén. Pero no íbamos a la iglesia, no nos congregábamos, no sabía yo lo que era congregarse. Y cuando tenía aproximadamente 11 años, me recuerdo que mis papás estaban en una situación bastante compleja y se acordaron de este Dios maravilloso, pero acordarse en toda su plenitud. O sea, cuando uno dice acordarse, no solamente en la casa, sino yo aquí estoy bien, porque aquí Dios, yo oro y Dios me soluciona mis problemas. En cada cosa Dios tiene mandato, y también uno de sus mandatos también es congregarse, es estar en comunión con tus hermanos. Así es. Debemos entender eso, debemos entender que nuestro rol como iglesia es estar unidos. Así es, mi Dios. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Amén. Y qué mejor forma de hacerlo es estar en una iglesia, estar juntos, el apoyarnos los unos a los otros. Por lo tanto, cumple un papel fundamental la iglesia en la sociedad como mandato. Lo primero, una vez que Jesús ascendió al cielo, lo que primero que formó fue la iglesia. Fue la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos, como decía mi hermano Néstor. Amén. Cuando formó estos discípulos, ¿los preparó para qué? ¿Para qué los preparó a estos discípulos? Para formar la iglesia. Para convertir a muchos. Tenían un rol, ellos eran la iglesia, fue la primera iglesia de Jesús, fueron ellos. Así es. Amén. Por lo tanto, cuando ellos volvieron, mis padres, yo pude ver y congregarme aquí y entender que Dios quería algo mucho más de mí. Y aunque mis papás más adelante tomaran una determinación de ellos de forma personal, yo sabía que esa determinación no iba a marcar mi vida, porque mi vida la había marcado Cristo. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, yo ya no seguía, si bien mis padres los honro y los amo y los respeto por toda mi vida, mi determinación es seguir a otro. Otro ciñe mi vida. Gloria a Desde Dios. ese momento, otro ciñó. En el momento que vino el Espíritu Santo a mi vida siendo un adolescente, pude ver que es Cristo quien gobierna. Y es algo que no se va a apartar jamás de mi corazón. Amén. Por tanto, le pregunto a nuestros auditores, ¿cómo ese rol de la iglesia jugó un papel fundamental en su vida? ¿Cómo logró? ¿Cómo logró usted llegar a las plantas del Señor? ¿Fue gracias a una predicación? ¿Fue gracias a incluso a una alabanza? ¿Fue en un momento de dificultad, de enfermedad? ¿Hubo una sanación? Porque los milagros aún existen. Amén. Un Amén. tratado, Totalmente. una amén. conversación. Sí, Que hay muchas tantas veces nosotros cosas. sabemos que nuestro pastor Domingo tenía una costumbre de pararse en la plaza de Viña. Y yo escuché muchas historias que él tenía donde conversaba él tenía un don especial, ¿cierto? Veía a alguien triste, con algún problema, y él se acercaba, y muchas de esas personas están hoy en nuestra iglesia, Amén. ¿cierto? Amén. Y es verdad, nosotros muchas veces tenemos mucho campo a lo mejor para poder predicar, para poder hablar de nuestro Señor, en nuestro trabajo, en nuestros colegios, ¿cierto? Amén. Y nosotros debemos ocupar este espacio que nos entrega el Amén. Señor, Amén. ¿cierto? No muchas veces ser Así es, la amén. luz, pero solamente en nuestra iglesia. No, también tenemos que sacar la luz a la calle, ¿cierto? Sí. Amén. Impactar a nuestra comunidad, como decía al principio Yesenia, que seamos un ejemplo para nuestra comunidad. Que cuando nosotros nos vean una persona distinta a los demás. Amén. ¿Cierto? Cuando en nuestro trabajo nos vean, digan, este joven, esta persona es diferente a los demás compañeros. Pero no va a ser porque nosotros tengamos mejores capacidades, No. seamos mejores personas que los demás. Va a ser porque nosotros vamos a reflejar a Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros debemos tratar de buscar, ¿cierto? De poder impactar a nuestra comunidad y que vengan muchos más. Que no solamente sigamos los que siempre hemos estado, ¿cierto? Que lleguen muchos más y mucha necesidad en nuestra comunidad, en el mundo, como para ser tan egoísta de no compartir esto maravilloso que el Señor nos ha entregado, ¿cierto? Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Luciano. La verdad Amén. que este tema está muy precioso y Así es, ustedes que Señor. sacaron a la luz al pastor Domingo, también yo tengo muy arraigada muchas enseñanzas de él en mi vida. Porque no solamente él se dedicó a predicar su palabra y que usted llegara a la iglesia y estuviera ahí sentado en una banca. No, él se dedicó también a formar discípulos. Amén, gloria a así Dios. es, ¿Cuántos de nosotros él nos dio la oportunidad de crecer? así Así es. es. ¿Cierto? Amén. De poder tomar un puesto en la iglesia con responsabilidad, de Amén. poder estar en los estudios bíblicos para aprender la palabra, Amén. a cuántos nos enseñó, a cuántos quizás nos tiró la orejita, Amén. pero aquí vemos el fruto. Amén. Entonces, vemos que él dejó un legado Amén. y ahora que él no está presente, está nuestro pastor Moisés, ¿cierto? Él también, ¿cierto? También tiene que dejar un legado y también nosotros, Amén. ¿cierto? Porque cuando aquí habla de la gran comisión, que empezaron Sí, estos sí. 11 discípulos, y Amén. vemos, ¿cierto? En el libro de Hechos cómo se formó la iglesia, Amén.
esos discípulos formaron más discípulos. Amén. Y después formaron más discípulos. Amén. Y así se fue. Y esa gran comisión llegó hasta nosotros. Amén. Así es. Y nosotros somos parte de esa gran comisión. Amén. Por lo tanto, volvamos a la pregunta. ¿Cómo podemos, hermana Marta, cómo podemos hacer discípulos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es lo principal para que nosotros podamos ver, por ejemplo, en los adolescentes, Etiel, Franco, la Daniela, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que entregarle a estos jóvenes adolescentes para ver en ellos un discípulo, ¿cierto? Un hijo de Dios? Amén. Bueno, yo pienso que estamos hablando del rol de la iglesia, ¿cierto? Debemos insertarlo en esta sociedad. No solo leer nosotros mismos la palabra, a veces somos egoístas y nos encerramos en nuestro propio metro cuadrado y en nuestra propia iglesia. Pero la palabra dice luz del mundo, no luz de la iglesia, luz del mundo. Y sal de la tierra es donde nosotros tenemos que salir afuera. Y también a nuestros jóvenes, amén, a los adolescentes, amén, que están empezando y quizás están en la etapa más difícil de la vida, es cuando uno decide dónde quedarse. Amén. Porque cuando pequeño te traen tus padres. Y cuando adolescente ya comienzas a ver otro mundo que quizás el enemigo empieza a ponerte otras cosas. Pero es ahí donde hay que plantarlos bien. Amén. Y hablarle de este Jesucristo que un día llegó a nuestra vida. Porque yo recuerdo que yo era pequeña y vivía en Lontué y me crié también así en cuna de oro. Pero llegó un tiempo en que ya la iglesia, yo estaba debajo de la banca y la iglesia me aburría, pero siempre escuchaba la predicación del hermano que estaba adelante. Y un día la pastora Adriana, surgieron problemas en mi familia y ella dijo, se van conmigo a Viña. Y nos trajo para acá, siempre nos predicó la palabra ya, ella se preocupó no solo de hacer discípulos, sino nos iba a visitar y nos iba a ver cómo estábamos, qué pasaba en nuestra vida, si sufríamos, si estábamos bien, y nos trajo para Viña. Y me acuerdo que yo llegué acá y mi mamá me dijo, tú cantas, te subes al coro. Pero en ese momento me mandaba mi mamá. Yo hacía lo que mi mamá me decía. Pero ahí cantando una alabanza, me recuerdo, tenía como 12 años, sentí la presencia del Señor, porque estaba pasando por un momento difícil. Uno se emociona al hablar de Dios, sí, es maravilloso. Amén. Y estaba pasando por un momento difícil y Dios me sacó de ese momento difícil y mi corazón se sentía en gratitud hacia Él. Y recuerdo que había predicado en la calle a los 12 años, mira cómo Dios me usó. Mi mamá había tenido una hemiplegia terrible. Y la pastora se acerca y me dice, ese es el rol que jugó la pastora en mi vida, la pastora Adriana. Se acerca y me dice, Dios lo puede hacer, pero tú tienes que creer. Y yo dentro de mí esa palabra cavó hondo. Yo dije, sí que lo puede hacer, lo hizo alguna vez, lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Y me recuerdo Dios, que le prometí amén, que si Él la sanaba a mi mamá, yo iba a predicar en la calle. Y empecé a leer la Biblia y a buscarme de Dios, a orar. Y prediqué en la calle ese día. No supe muy bien lo que dije, solo sé que lloré mucho. Y alrededor mío estaban las señoritas, la hermana Gladys era la jefa de señorita en ese momento y me dio la oportunidad de predicar. Y había mucha gente que salió por las ventanas a mirar cómo yo predicaba. Y desde entonces siempre prediqué, porque entendí que la predicación es importante y juega un rol fundamental. Amén. Por eso hay que hablarle a los jóvenes, no hay que cansarse. Y decirle que Dios es lo más importante de nuestra vida, que llegó en el momento preciso, en el momento en que lo necesitábamos. Amén. Quizás mi pastor Domingo decía que un hermano predicó en el campo, donde habían vacas, caballos y quizás no había ninguna casa. Pero el hermano predicó y resulta que detrás de esos morales que había una persona que quería suicidarse, que había ido a ese lugar a suicidarse. Y ese hermano predicó sin saber que esa persona estaba ahí. Y al escuchar que Dios le amaba, que Dios le estaba dando una oportunidad, amén, esa persona se salvó. Es maravilloso nuestro Dios, porque cuando aún nosotros pensamos que no hay nadie escuchándonos, que quizás nuestra predicación no está haciendo vida, Dios sabe por qué nos hace predicar en ese lugar. Así es, mi Dios. Y hacer discípulos es insertarnos en esta sociedad y no solo creer que Dios está con nosotros, defenderle. Porque a veces la gente hace cosas que no son agradables a Dios y nosotros callamos. Defenderle a nuestro Dios, a nuestro amor, y decirle al mundo que este Dios
es maravilloso, pero que hay cosas que a Él no le agradan. Amén. Que nosotros como discípulos debemos ser santos, Amén. Apartados. Así es. Amén. Debemos tener una vida delante de Él y procurar la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Amén. Así es, Señor. No veremos a Dios si no somos santos. Amén. Y en esta sociedad que hoy en día el aborto parece tan normal, porque es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con mi cuerpo, cuando Dios te dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando te parece tan normal amar a una mujer de otra manera, pero yo amo a mi hermana Jessie de otra manera, como mi hermana, no como amo a Lugo, porque a Lugo lo amo como mi esposo. Amén. Cuando en esta sociedad esas cosas parecen tan normales y la iglesia calla frente a esto, ¿qué dirá Dios de aquello? Cuando nos mandó a predicar el evangelio y a decir la verdad, porque dice: yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Señor. Amén. La verdad. Amén. La verdad de Jesucristo, la verdad que es Jesucristo. Amén. A mí me pasó algo muy interesante en el colegio de mi hija. Resulta que iban a celebrar Halloween. Amén. Nunca habían celebrado Halloween, era un colegio muy pequeño. Y citaron al subcentro. Yo soy del subcentro, a mí me gustan estas cosas porque siento que uno tiene que estar ahí. Sí, amén. Para poder hablar del Señor, meterse ahí, en el mundo, porque no somos la sal de la tierra, o sea, la sal de la iglesia, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y yo estoy siempre ahí en el subcentro, yo soy secretaria del subcentro. Y trato de que el mundo no se asombre de algo que vea en mí malo. Y le ayudo a la directora en todo. Y ese día se juntó el subcentro y el tema era ese, celebrar el Halloween. Y yo animaba ese evento. Y tenía que ir disfrazada para animar ese evento, me lo comunican en esa reunión. Y mi corazón latía rápido cuando hablaban y mi mente me decía: defiéndelo, defiéndelo, vamos, di algo, defiéndelo. Y yo esperé que la directora dijera: bueno, los niños van a venir a las 8 de la noche disfrazados, vamos a tener una comida, una cena, la Martita se va a disfrazar porque va a venir ella a animarnos. Y yo levanto la mano, todas calladas en el celular, y yo levanto la mano y le digo: señorita Eli, ¿puedo decir una palabra? Yo no voy a participar de esto. Y alzaron la... me miraron así: ¿pero cómo? ¿Si usted anima? No, porque ¿sabe qué? Mi iglesia no celebra Halloween. Amén. Pero ¿cómo si una fiesta de niños? Y le expliqué lo que significaba Halloween. Ella no sabía. Y yo no voy a exponer a mi hija a que venga a celebrar, a que venga a compartir, a celebrar al diablo. Le dije: no lo voy a compartir. Y ella me miró y se levantaron dos apoderados más que yo no tenía idea que eran cristianas y dijeron: nosotros tampoco venimos, porque es una fiesta pagana. Amén. Y sabes que me sentí tan bien al defender a Dios, al defender lo que yo creo y lo que siento que es real, lo que yo he aprendido desde que era niña. Amén. Uno se siente, no sé si a ustedes les pasa que cuando uno defiende a Dios uno se siente como vencedor. Amén. Amén. Así me sentí. Y cambiaron la fecha, y cambiaron la cena, y pudimos compartir con mi familia en esa cena, pero ya no fue Halloween. Era otra celebración. Fue la fiesta de la primavera, para recibir la primavera. Los niños se disfrazaron de algo bonito de primavera, jugamos unos juegos, nos reímos, compartimos y tempranito al hogar. Y pude predicarle a la directora del colegio, que ella es muy sensible y es muy dada a estas cosas, le gusta hablar de Dios. Y me sentí feliz. Amén. A veces la cobardía nos deja sentados y aplastados en una banca y no nos deja defender lo que nosotros sabemos que es real. Amén. Porque nuestro Dios es real. Amén. Y lo que está en la palabra es real. Sí, Señor. Amén. Amén. Que Amén. podamos también, no solo creer, defender también lo que creemos. Amén. Yo Gloria a Dios. pensaba un poco en lo que preguntaba Néstor con respecto a cómo dejar este legado, ¿cierto? Y tan hermosa experiencia que contaba la hermana Marta con respecto, porque eso es vivirlo. O sea, ella está contando una experiencia, no a través de lo que nos han dicho nuestros antepasados, sino que vivir con Cristo día a día. O sea, en cosas cotidianas es estar con Cristo en todo momento. Y pensaba en el legado y cómo impactar a nuestros adolescentes, y creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es pedirle sabiduría al Señor. Amén. ¿Y en qué sentido? Porque nosotros no tenemos que solamente buscar, y como decíamos al principio, convertidos así como de palabra, sino más bien que sean salvos, sino más bien que acepten ese regalo precioso. Amén. Y una vez que lo acepten jamás se van a apartar de ello. Pero ¿qué es eso? Es el Espíritu Santo.
Amén. Es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega a sus vidas, es el que transforma. Amén. Y es la única manera que nosotros podamos dejar eso en ellos, es instarle a recibir, a tener este encuentro personal con Cristo, pero siendo sabios con ellos, porque ellos viven una etapa muy difícil, Amén. que nosotros también la vivimos. Amén. Así Pero es. hacer discípulos de esa manera, siendo atrayendo personas, pero para que sean salvos con el Señor. Y leía en Filipenses 2:3 y lo voy a compartir con ustedes, 2:12 en realidad, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bendito Dios. Porque Dios es el que en vosotros, o sea, en nosotros, produce así el querer como el hacer, Gloria por a su Dios. buena voluntad. Amén. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, o sea, siendo sabios, ocupando la sabiduría, con ellos, sobre todo con los adolescentes, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna Gloria a Dios. y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, Bendito sea asidos de la Dios. palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta es una palabra para la iglesia. Bendito Dios. Es una palabra Hermosa para la palabra. iglesia. Señor. Era Amén. una palabra para la iglesia de Filipenses, y le enseñaba cómo ser luminares en el mundo. ¿Y a través de qué? Sin murmuraciones, sin contiendas, siendo sabios y haciendo salvos. Haciendo más discípulos, pero no solamente, sino que siendo convertidos en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso, mi Amén. hermano Gloria a Néstor. Dios. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén. Y Amén. sumando también este precioso tema que tenemos, ¿cierto?, en este momento. Amén. También hay un versículo que está en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido Amén, sobre vosotros amén. el Espíritu Gloria a Santo, Dios. y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Que Dios nos Gloria al bendiga. Señor. Entonces, uno analiza este versículo y ¿saben cuál es la clave? Recibiréis poder. Amén. Amén. Sí, Señor. Y eso lo da el Espíritu Santo. Así es. Amén. Entonces, de la única manera que nosotros podemos dejar un legado cristiano, ¿cierto?, traspasar a las nuevas generaciones el Evangelio, es con el poder del Espíritu Santo. Así Amén. es. Puedes hablar muy bonito, Amén. puedes tener muchos dones, muchos talentos, mucha capacidad intelectual, pero si el Espíritu Santo no es tu guiador, de nada sirve. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, creo que para nosotros lo principal es poder buscar día a día su presencia, ¿cierto? Porque el que impacta no es yo, no soy yo, No. no, Cristo. Sí, Así Amén. es. Cristo es el Así que es. impacta. Amén. Cristo es Así el es. que transforma la vida, el que hace nueva Así es, criatura. Señor. Amén. Así Cristo es. es el que salva. Gloria a Amén. Dios. Amén. Pero depende de nosotros el disponernos y ser un instrumento, ¿cierto?, con un aroma fragante para el Señor. Amén. 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 Sí, mi Que Dios Dios. nos bendiga. Es un hermoso tema. Sí. Yo no sé si en redes sociales alguien ha respondido la pregunta de mi hermana Jessie. Lo que sí, nuestro hermano Carlos Canales dice que él está pasando un momento muy difícil, que esta palabra ha sido muy importante para él, porque él está con una enfermedad en los riñones y él es de Curicó, de Amén. la iglesia, del local de Aguas Negras de Curicó, del pastor Ulises Muñoz, de nuestro obispo, el local de allá de Curicó, y resulta que ellos están, él nos dice que está muy contento de escuchar el programa. Amén. Y Gloria a que, Dios. yo creo que a través de la palabra del Señor, Él es capaz de hacer milagros. Amén. O sea, Amén. si Él cree fielmente que Dios va a hacer un milagro, dice que tiene hora al médico el 14 de febrero, yo creo que va a recibir buenas noticias. Amén, Si Él gloria a confía y Dios. cree fielmente en que el Dios de ayer es el mismo de hoy, es lo que hemos estado conversando, independiente que el tema no vaya dirigido hacia esa área. Si bien es cierto, lo que podemos decirle a nuestro hermano Carlos es que a través de la palabra del Señor, a través de la fe, si él cree con fe, todo es
posible, para Dios no hay nada imposible, y Él trabaja en las cosas sobrenaturales, lo que el mundo, lo que un médico, lo que una persona no puede decir, no, esto no es posible. Ahí es donde la mano de Dios, la mano poderosa de Dios actúa. Amén. En las cosas sobrenaturales. Él no camina en lo natural ni en lo que se pueda hacer por medio de nuestras capacidades. Amén. Él actúa en lo sobrenatural. Y mi hermano, mira, vamos a ir con una alabanza. Yo después vamos a volver con los saludos, mientras que nuestro hermano Eri nos comunica a lo mejor a través del celular, y nuestro hermano Luciano nos trae unas noticias con respecto al rol de la sociedad, de la iglesia. Hemos tratado de ir buscando también cómo ha impactado la iglesia a través del mundo, a través de nuestro país, y nuestro hermano Luciano tiene esa labor, así que mi hermano Eric, vamos con una alabanza. Amén. Amén. Radio Estación Pentecostal Online. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme. Radio Estación Pentecostal Online. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. No se puede ni abrazar. Manda a llamar a ese hombre, con él no puede hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Le digo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré. Radio Estación Pentecostal Online. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de dar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Ya estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes y nuevamente saludar a todos los que nos están escuchando a través de la plataforma radial, que aproximadamente tenemos 50 auditores que están siguiendo el programa, y aparte también los que están en Facebook Live también. Visto que, bueno, tenemos a nuestra hermana Natalie Díaz también, que está conectada. Viene de vacaciones, así que debe venir ahí relajadita, fresquita, así que nos mande un mensaje la hermana Natalie, como, bueno, ella también es Mande fruta. Mande fruta. Que también a lo mejor nos pueda mandar un mensaje como ella también impactó la iglesia en su vida. Amén. Nosotros la hemos visto crecer en la iglesia, ahora es oficial, y creemos que también es importante que los jóvenes, los que están ahora parte de nuestra iglesia, puedan compartir con nosotros cómo ha impactado la iglesia en su vida. Amén. También instamos a la hermana Betsy Briceño, al hermano Daniel Arauz, que nos están en el Facebook, a nuestra hermana Camila, que nos puedan contar cómo la iglesia ha impactado en su vida. Así Amén. Que convérsenlo ahí con su familia, cómo lo viven día a día
en el colegio, con sus hijos, con el trabajo. Yo creo que hay muchas experiencias como las que contaba nuestra hermana Marta, en las que es necesario que nosotros seamos lumbreras. Dice que la palabra de nuestra lumbrera, nuestro camino, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, de la manera en que nosotros podemos brillar, justamente es cuando nosotros hacemos vida la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y la luz dice que no opaca, o sea, la oscuridad, lo primero que se ve es cuando hay una luz, no importa cuán grande la luz sea, siempre se va a ver en todo lugar una luz, porque sobrepasa la oscuridad, y eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Ahora vamos a conversar un poco. Vimos la parte también bíblica del tema, pero también queremos desarrollar un poco de lo cotidiano, de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en el mundo, porque no estamos ajenos, como decía nuestra hermana Marta, estamos insertos en el mundo y somos sal y luz de la tierra. O sea, no dice de un solo lugar o de tu casa o de tu iglesia o de tu congregación, más bien dice ser sal y luz de toda la tierra. Amén. ¿Cierto? Cuéntenos, hermano Luciano, qué tiene para nosotros hoy. Bueno, que el Señor les bendiga. La verdad que este tema impactando, nosotros quisimos expandir un poquito a todo el mundo, no solamente a lo mejor a nuestra población, a nuestro país. Amén. Y busqué varias noticias a nivel mundial. Voy a leer primero, por ejemplo, una de ellas dice: Irán considera el cristianismo un crimen castigado hasta con la pena de muerte. Verdad que es súper fuerte que nosotros, ¿cierto?, somos cristianos, y si estuviéramos en ese país nos matarían por ser seguidores de Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué podemos decir ahora? Que gracias al Señor estamos viviendo en un país donde podemos libremente alabar a este Señor. Amén. Donde libremente podemos levantar nuestras manos, darle la gloria a este Señor, ¿cierto? Y eso tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que orar al Señor para que esto también siga continuando de la misma forma, de que nosotros podamos seguir alabando a este Señor en libertad, ¿cierto? De poder seguir expandiéndonos como lo hemos hecho durante tantos años como iglesia, ¿cierto? Amén. Otra de las noticias dice: pastor chino es condenado a 9 años de prisión, y él le pide al Señor ser usado como un instrumento en ese lugar. Sabemos que China no creen en el Señor, ¿cierto? Tampoco. País ateo. Son un país ateo, ¿cierto? Amén. Y este pastor muy conocido en ese lugar, en el país, y salió condenado, le dieron 9 años de cárcel a este pastor, pero él pedía en una oración en el juicio de que el Señor lo usara como un instrumento en ese lugar donde iba a estar, porque habían almas que salvar en ese lugar, a pesar de la angustia donde él iba a estar, ¿cierto? De la situación que él iba a vivir por delante, él agradecía al Señor porque él iba a tener ahí y que él lo pudiera usar en ese lugar. Amén. Pero no todas las noticias son tristes, ¿cierto? También busqué una noticia buena, ¿cierto?, que nos pueden alentar. Amén. Una de ellas, por ejemplo, dice: en Estados Unidos los líderes cristianos convocan a un millón de personas para ayunar y orar por el despertar espiritual. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso. Hay mucha historia de Estados Unidos. En Estados Unidos se está levantando grandemente, la voz del Señor. O sea, los cristianos se están levantando diciendo: aquí estamos en este lugar, porque sabemos que a lo mejor en los gobiernos anteriores se había cortado un poco el cristianismo, se había dejado de lado, pisoteado un poco, pero ahora con la ayuda del Señor esto está teniendo un vuelco positivo para nosotros como los cristianos. Amén. Muchos de ellos han podido ahora orar en las aulas, están volviendo las Biblias a los colegios, a las universidades. Gloria al Señor. Entonces esto es positivo para nosotros como hijos de Dios, y tenemos que seguir orando por aquellos hermanos. Amén. Otra de las noticias también maravillosa que encontré dice: crecen iglesias evangélicas en Francia abriendo un templo cada 10 días. Dice, en Francia también están pasando por algo parecido a nosotros como país. Ellos están pasando también por una revolución en su país, por las leyes y todas estas cosas. Y es maravilloso saber que cada 10 días se están abriendo un templo evangélico, donde se están convirtiendo jóvenes, adultos, niños a este Señor tan maravilloso, ¿cierto? Amén. Yo cuando leí esta noticia, la verdad que me impactó mi vida, hermoso. Porque dije: qué maravilloso el Señor cada 10 días. Y cada día que hay harta plata, digo yo. Pero maravilloso el Señor que lo puede hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Ya? Y para ir terminando también, una noticia maravillosa dice: más de 9.000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizados en Medio Oriente.
Amén. Gloria al Señor. Un lugar súper conflictivo en Medio Oriente, que también sabemos que está prohibido el cristianismo, y saber esta noticia que más de 9.000 personas aceptaron y se fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Qué más maravilloso. Amén. Así que bueno, le insto a todos los que están escuchando a que no solamente oremos por nuestra iglesia, por nuestra población, sino también por toda la humanidad. Amén. Ya que como el lema que tenemos, ¿cierto? Impactando al mundo entero, ¿cierto? Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por estas noticias y que el Señor siga bendiciéndonos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro corresponsal, hermano Luciano. Al hermano Luciano ya va a ir por su casa ahí rescatando las mejores noticias también. Amén. De nuestro hermano. Amén. ¿Cierto? Y con respecto a lo que él hablaba, yo le voy a leer una cita bíblica con respecto a lo que él decía de cuando somos maldecidos por Cristo. Y en Mateo capítulo 5, verso 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, gloria a Dios. O sea, si como cristiano no tenemos gente que esté en contra de nosotros, hay que preocuparse. Amén. Estamos fallando en algo. Es porque somos parte de ello y somos uno un poco, se podría decir, así como cuando claro. una persona como que está mimetizada por parte del mundo. O sea, si a ti no te dicen, oye, pucha, hoy que soy fome por no hacer esto, creo que si a ti no te lo dijeron, como dice la palabra, somos parte de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra patria está en los cielos. Amén. Pero por eso hay que también instarle a los jóvenes. O sea, si tú estás en tu colegio, en tu liceo, y en realidad ellos ven que tú eres uno más, preocúpate. Preocúpate. Sí, preocúpate de que, en cierta manera, porque yo tengo muchos amigos que no conocen al Señor, pero más bien también no me obligan a hacer cosas que yo no quiero. Y que saben que van en contra de lo que yo creo, lo que siento. Amén. Incluso mi mismo esposo, que no es cristiano, mi esposo acepta y sabe que en ciertos lugares yo no voy a estar. Sabe que en ciertas cosas yo no voy a compartir. Entonces, por lo tanto, en cierta manera, él se está mimetizando más conmigo que yo digo con los de afuera, porque un poco ya no sale tanto. Ya uno ve que su vida cotidiana cambia. ¿Por qué? Porque él se mimetiza un poco más a la familia. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y esa es mi fe y mi confianza. Totalmente. Por lo tanto, quien gobierna mi barca, como se dice, y el que lidera es Cristo. Amén. Por lo tanto, todo gira en torno al Señor. Y esa es mi fe y mi confianza. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de que nuestra familia, los que no son cristianos, también, porque a los más difíciles de convertirlos es a nuestras familias. Amén. Amén, son los más difíciles, porque ellos ven otras cosas más allá, nos conocen más profundamente y nos van a decir poco más que cuando te enojaste por algo. Oye, si tú soy cristiano te voy a enojar. Amén. Entonces hay muchas más cosas que empiezan a aparecer en las familias. Por lo tanto, nosotros somos más enjuiciados por nuestros mismos pares. Amén. Por nuestra misma sangre. Amén. Por lo tanto, por los mismos amigos, los más cercanos. Amén. Entonces, eso es un poco también lo que hay que traspasar. Es decir, no digo que es fácil. Todos fuimos adolescentes. Todavía somos jóvenes. Amén. Y el mundo está siempre buscando a quien devorar. Amén. Siempre el diablo está en busca de que nosotros nacimos pecaminosos. O sea, nuestra naturaleza es pecaminosa. Amén. Por lo tanto, pecamos a diario. O sea, le fallamos al Señor diariamente. Amén. Pero su palabra dice que un abogado tenemos y que debemos humillarnos y arrepentirnos, pero de corazón. Y cuando uno se de corazón y arrepentirse es no volver a hacerlo. O sea, si tú cometiste un error, no puedes volver a hacerlo de nuevo. Amén. O sea, si bien es cierto, todos hemos caído alguna vez o hemos sido parte de un proceso que Dios ha tenido que trabajar con nosotros. Y también recuerdo, y este tema abarca tantas cosas de lo que hemos vivido como vida personal, porque yo digo, Dios empieza a trabajar contigo de una manera tan hermosa que te quebra y te hace una nueva vasija. Amén. Y forma un nuevo instrumento en sus manos, pero para ello
vamos a pasar, vamos a sufrir, Amén. vamos a pasar por el horno lo más caliente posible para ser Amén. transformado y ser un vaso de honra precioso. Amén. Pero eso depende de tu comunión con Dios. Amén. Entonces, todo lo que contaba nuestro hermano Luciano es porque la gente está con necesidad. Amén. Hay una necesidad. Amén. Hay una necesidad de escuchar palabra de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de que esa necesidad pueda ser satisfecha? Los discípulos. Amén. Nosotros, la gran comisión. Somos Amén. parte de transmitir ese legado. Somos parte de ser un rol, tener un rol en la sociedad que impacte, que transforme, que traiga a más salvados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me acordaba del domingo, la hermana Cecilia Briceño hablaba de la doctora Cordero, que es muy famosa ella, y ella usó unas palabras muy que me llenaron de alegría, porque ella decía: lo llevan a los psicólogos, lo llevan a los doctores, lo llevan a las rehabilitaciones, decía ella, y no cambian. Y pagan millones y pagan dinero y los llevan y a mi consulta llegan muchos, decía ella, pero no cambian. Amén. Pero no sé qué tienen los evangélicos. Y yo le dije a un par de, porque ella tiene una forma especial de hablar, yo le dije a un par de estos que fueron a mi consulta, dijo ella, llévalo donde los evangélicos, po, porque allá sí que cambian, po. Y eso llena de gozo que una mujer que a lo mejor ni siquiera cree mucho en Dios porque es psicóloga, ellas tienen otro pensamiento, a lo mejor no cree tanto en Dios, crea que nosotros, bueno, ella dijo lo evangélico, pero en realidad es aquel Dios que nos ciñe, aquel Dios que nos cambia, ese Dios que entra en nuestra vida formando un rol protagónico en nuestra historia. Amén. Un rol protagónico en nuestra historia, cambiando un 100% aquello. No importa lo que la sociedad te diga, sino que Dios gobierne tu vida. Amén. Amén. Gloria Que al Dios Señor. pueda gobernar tu vida y decirte no y guiarte. Esto está mal. Yo digo que no, que esto no es así. Y realmente es maravilloso escuchar hablar a una mujer como Gloria a ella Dios. en la televisión, hablar así de nosotros. Yo estaba pensando en mí porque yo llegué a los 15 años a la iglesia. Amén. La verdad que antes hice lo que quise, como se dice en el mundo. Y verdad que Dios hizo un cambio grande en mi vida. Gloria al Señor. Siempre lo cuento como testimonio, incluso en el matrimonio tuve la oportunidad de conversar con nuestro pastor superintendente. Y justamente estamos conversando eso, pues, de la forma de que Dios llegó a nuestras vidas y llegó algo parecido a los dos. Y la verdad que yo le contaba de que cuando llegué a los caminos del Señor, el Señor me transformó, o sea, de 0 a 100, una cosa súper extrema, ¿me entiendes? De ser a lo mejor, yo era súper garabatero, me acuerdo, decía 10 garabatos y una palabra, la verdad, muy boca sucia, siempre me acuerdo. Y el Señor sacó todas esas cosas, no sé cómo la hizo, pero el Señor la hizo. Sí. Y la verdad que yo le contaba que cuando caminaba, porque uno siempre pasa por los mismos lugares, va a comprar los mismos negocios en su población, pero yo cuando empecé a venir a la iglesia me veían mis vecinos y me decían, tú estás diferente, ¿por qué ahora tú cambiaste? Me decían. Y yo les contaba que ahora voy a la iglesia, ahora soy hijo de Dios. Me decían, qué bueno, me decían, ¿de verdad? Amén. ¿En serio? Sí. Y es verdad, pues eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Y voy a acordarme de los adolescentes, o sea, mi deseo personal es que ellos tengan este encuentro personal con el Amén. Señor, Amén. ¿cierto? Yo siempre, bueno, por misericordia de Dios pudimos estar por delante de los adolescentes y muchas veces he conversado con ellos y también viví la etapa de ellos, me pongo en en su misma etapa que yo pasé, Sí, todo. una etapa súper difícil. Yo creo que nosotros tres, la Marta, todos la pasamos. Yo creo que teníamos un pie más afuera de la iglesia que adentro, porque lamentablemente el diablo se la juega al extremo con nosotros como adolescentes o jóvenes para poder sacarnos, porque él sabe que sacándonos de ahí nos va a destruir, ¿cierto? Sí, amén. Y es verdad que nosotros debemos, yo siempre lo aconsejo a los adolescentes, de que se tomen de las experiencias malas de nosotros a lo mejor, ¿cierto? Que hemos fallado a lo mejor, que fallamos, pero que no vuelvan a fallar como nosotros, ¿cierto? No que tropiecen con la misma piedra 2, 3, 4 veces, sino que aprendan de los malos ejemplos a lo mejor que nosotros fuimos, que por misericordia el Señor nos perdonó, pero que ellos puedan tener una adolescencia, un caminar mucho mejor que el de nosotros, ¿cierto? Que ellos
puedan superar estas vallas. Por supuesto. ¿Cierto? Y yo creo que el Señor los va a bendecir. Si a nosotros nos ha bendecido, amén, que nos hemos equivocado, que le hemos fallado al Señor, ¿qué más a ellos si lo obedecen al Señor? Amén. ¿Qué más a ellos si obedecen lo que el Señor les quiere dar, lo que les quiere enseñar, ¿cierto? Así que si están escuchando los adolescentes en esta hora, yo les invito a que usted escuche, a lo mejor al joven más maduro, al líder o al que le quiera dar un consejo, escúchelo. Yo cuando era adolescente, yo siempre tuve un concepto de que un consejo de un mayor, uno tiene que escucharlo porque él es una experiencia que él ya vivió y que nos está enseñando para que nosotros aprendamos. Así es, Señor. Amén, así que yo insto a eso a los adolescentes, que puedan escuchar, que puedan obedecer también, que es muy importante también, no solamente escuchar, sino obedecer también cuando hay alguien por delante. Amén. Amén. Oye, agregando, me acordé de Luciano cuando empezó a hablar de que él decía garabato hasta por si acaso. Amén. Yo recuerdo que en una ocasión, bueno, ya estaba en la universidad, creo que iba en el tercer año, segundo año, y se me acercó un compañero y me dijo, oye, Néstor, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, le dije. Me dijo, oye, ¿por qué tú no decís garabato? Ellos le asombran. ¿Por qué tú no decís garabato? Dijo, si yo, mira, en estos 2 años que hemos compartido te conozco, ¿por qué tú decís garabato? Si para mí es como decir hola, me dijo. ¿Cómo lo así? Y ahí yo le decía, es que yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo sirvo a Dios y ahí era el espacio para poder predicarle. Sí. Entonces te da el espacio en el momento preciso. Y yo me daba cuenta que Dios, como decía Jessy, Dios nos daba el espacio y también me daba cuenta de que aunque muchas veces uno quizás está callado en algunos momentos, pero uno marca la diferencia. Amén, así es mi Dios. ¿Sabes cómo? ¿Cierto? Con tu hecho. En tu hecho, sí. Con tu, más que las palabras, con tu hecho, con tu comportamiento, con hacer lo correcto. Porque si ya, pues, en la iglesia podemos hacer lo correcto, pero afuera, hermano, es donde hay que hacer lo correcto. Allá donde el diablo está al acecho, donde quiere hacerte caer para que el mundo se burle de ti y te vea tropezar. Amén. Amén. Pero ahí es cuando Dios nos da la herramienta, nos da su fortaleza para poder ser luz y poder dejar la bandera de Cristo en alto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Recuerden que hay un ay, porque la palabra dice, el que se avergüenza de mi Padre, yo me avergonzaré de él en los cielos. Amén. 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 Recordemos eso. Amén. Tenemos una responsabilidad grande en nuestra vida. Amén. No debemos callar. Hay mucha gente que se está perdiendo. Amén. Y nosotros en Chile tenemos, como decía hermano Luciano, la libertad de culto. Amén. No esperemos que la libertad de culto va a llegar el momento que ya no la vamos a tener. No esperemos que llegue ese día que tengamos que estar encerrados en un lugar para poder congregarnos. Amén. Sino que hoy que tenemos la libertad, usemos esa libertad. Somos de las pocas iglesias que tenemos la libertad de poder predicar en la calle y somos las pocas iglesias que lo seguimos manteniendo. Amén. Entonces aprovechemos esta bendición que el Señor nos da. Amén, gloria a Dios. Amén. Estaba leyendo un poco también de quienes nos están acompañando como auditores y nuestra hermana Camila, bueno, envía saludos, pero también dice que le da gracias a Dios por mis padres que me han dejado un inmenso legado de fe, respeto y hacer la voluntad de Dios y mucho más. Por lo tanto, nosotros entendemos que el rol también de nosotros como padres de familia, como madres, es tan importante lo que podemos dejar en nuestros hijos. Amén. Tan así importante es. Cómo marcamos la vida de nuestros hijos. Amén. desde que son niños, desde que son pequeños. Y nosotros incluso en nuestro programa hemos tenido la visita de muchos niños y creo que han bendecido nuestras vidas con sus palabras que quizás ni siquiera son adornadas. Cuando estábamos haciendo Si no fueras como un niño, este espacio que le dábamos a los pequeños en el año pasado, donde ellos decían que para ellos Dios era quien les daba el sustento, quien les daba como el alimento, quien les daba el abrigo. Es tan importante como nosotros transmitimos de que Dios es todo para nosotros, de que Dios es quien sustenta nuestras vidas, que Dios es el que provee el trabajo, que Dios es el que es el sanador, el que provee en el hogar. Que una casa no hayan garabatos es hermoso, o sea, que en una casa, en un hogar cristiano, se hable de manera respetuosa. Los hijos ya no respetan a los padres, ya los tratan de igual a igual. Estamos en una sociedad en que ahora el niño puede decidir cualquier cosa y es lo que se discute en el Congreso, que pueda tener decisión a partir de posterior a los 5 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestros hijos son prestados, ¿cierto? Pero ¿cuál es el rol que nosotros tenemos como padres sobre ellos? Dios nos dio una responsabilidad. Lo primero que Dios formó en el Edén fue la familia. Amén. Y la familia es un rol
fundamental en la iglesia, cumple un rol protagónico. Eso también es tan importante que nosotros lo debamos transmitir hoy día, que nuestro rol como familia, dentro de una iglesia, dentro de la sociedad, nuestro vecino, ¿a quién debería recurrir si está en aflicción? Si tiene un vecino que es cristiano, ¿no debería recurrir a nosotros? Y no tener que decirle, hermana, usted tiene un pastor, ¿por qué no le dice que venga a mi casa? Él debería invitarlo a usted a que usted ore por él. Porque se supone que usted ha impactado en su población de una manera diferente. Usted ha impactado en su liceo, usted ha impactado en su universidad, usted ha impactado en su lugar de trabajo de una forma distinta. Por lo tanto, ¿a quién le va a pedir el consejo? Debería recurrir a usted. Amén. A usted debería recurrir, esa persona en aflicción. ¿Y por qué lo digo? Porque me pasó que el año pasado, bueno, yo llevo un año de universidad y me pasó que obviamente uno no llega y anda con la polera, yo soy hijo de Dios, porque tal como decía el hermano Néstor, tus hechos son los que deben hablar por ti, ¿cierto? Entonces yo voy a la universidad, después me iba a mi casa, yo estudio de noche, y como que de repente tenía que irme al Congreso Nacional, y me dijo, ¿por qué no voy a venir el viernes? No, que me voy a un congreso, tengo y ahí se enteraron que era cristiana. Pero después, ¿a quién me decía mi compañera? Oye, ¿sabéis qué? Te voy a contar algo, me dijo. Mi hijo me dijo, quiere ir a la iglesia. Me dijo, yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, es que sabes, lo que pasa es que yo lo bauticé en la iglesia evangélica, me dijo. En la iglesia evangélica de Dios Pentecostal lo bauticé. Pero yo nunca he ido a una iglesia, me dijo. Nosotros lo bautizamos ahí, a mi hijo. Pero tenemos un primo que va a la iglesia que tiene síndrome de Down, me dijo. Y él tiene 25 años, participa en los jóvenes y participa en el coro, me dijo. Y tiene síndrome de Down. Y como su hijo tiene 7 años. Y el niño que tiene síndrome de Down tiene 25, pero tiene una mentalidad más de niño también y juega y comparte con el pequeño de igual a igual. Por lo tanto, le contaba que lo invitaba a la iglesia a este pequeño. Entonces ella me decía, ¿y tú qué pensás? ¿Yo lo llevo o no lo llevo? Me dijo, tú que conoces de Dios, me dijo. Yo le dije, lo más importante que tú puedes hacer por tu hijo es criarlo en los caminos del Señor. Amén. Créeme que no te vas a arrepentir nunca. Totalmente. Nunca te vas a arrepentir de que tu hijo, y cuando me contó, me puse tan feliz, porque yo le contaba que mi hija veníamos a la escuela dominical, o que yo venía, o que yo iba al congreso y todo, y me dijo, mándame fotos de cómo está allá y todo, y después, posterior a eso, un mes y medio después, me cuenta de que su hijo quería ir a la iglesia, y lo más probable, me decía, si yo no te hubiese conocido a ti, me dijo, lo más probable es que yo jamás hubiese aceptado que fuera a la iglesia, me dijo, porque no sabría en qué consiste la iglesia. Y ahora el niño va a la escuela dominical, solo lo lleva a la escuela dominical. Pero yo digo, es un paso. Es un paso, amén. Y yo le decía a ella, ese niño va a atraer a la familia. No se va a dar cuenta. Yo le decía, no te vas a dar cuenta cuando tú estés ahí. Me dijo, yo lo llevo y él llega tan contento, me decía, de la escuela dominical. Las tías son tan cariñosas, son tan buenas con él. Me decía, le enseñan de Dios y a él le gusta. Y a él le gusta y me dice, quiere ir con terno, me dice. Entonces, uno no se da cuenta cómo puede impactar en un niño el que se ha criado y nunca se va a apartar. Nunca se va a olvidar en su vida de lo que un día él escuchó. Amén. Y yo creo que a nosotros nos pasó. Yo creo que al hermano Néstor, a la hermana Marta, al hermano Luciano. Amén. Yo me acordaba del hermano Luciano cuando contaba y me acordaba cuando fuimos a las conferencias. De cuando vendíamos para ir a los pasajes, vendíamos para poder pagarnos porque era pesado para la familia ir. Amén. Y el Luciano era la primera vez que iba y teníamos que vender completo, papas fritas vendíamos para poder hacer la plata de poder viajar a las conferencias. Amén. Y me acuerdo que qué pesado. Le vamos a pedir al hermano Eric que cuente su experiencia. Por mensaje para que yo la pueda leer. Así que pobre que no lo haga. Cuéntenos ahí en el mensaje de texto su experiencia y cómo ha impactado Dios en su vida. Y me acordaba del hermano Luciano de cómo Dios en esas conferencias logró tantas cosas hermosas en muchos jóvenes de que fuimos ese año. No sé, hermano Luciano, si usted se acuerda y cómo vivió ese proceso de cuando venía llegando al Evangelio. Amén. No, de verdad que me acuerdo como el día de ayer. Sí. Todas estas cosas. Maravilloso, la verdad que cuando llegué a los caminos del Señor, como les decía, el Señor hizo un cambio total en mi vida. O sea, conocí cosas que nunca pensé conocer, ¿cierto? De venir a lo mejor
siempre cuento de vivir una pobreza muy extrema. Muchas veces me quise hasta quitar la vida porque la verdad que había mucha pena en mi vida. Veía muchas cosas tristes en mi alrededor y la verdad que uno se cansa como persona, como joven. Pero era un niño además. Claro, aparte igual era un niño, entonces... Pero el Señor quería otra cosa para mí. Amén. Y verdad que muchas veces luché, yo también siempre me ha gustado luchar por mis cosas, o sea, si tenía que salir a cortar el pasto, lo que sea, con tal de poder ir a las conferencias, muchas veces a los congresos, tantos congresos, tantas experiencias que uno ha ganado también en esos lugares maravillosos donde hemos estado. Y es verdad, cuando uno ama al Señor se esfuerza, o sea, en el principio me acuerdo siempre la historia de que cuando la primera vez que fui a las conferencias, como no entendía bien el tema, yo pensé que era como un paseo. Entonces me acuerdo que estaba papá de la Jessy y mi hermano Pepe, estaban cargados. La cosa es que yo en mi casa, como estaba recién caminando, tuve un conflicto con mi mamá y mi mamá me dijo, no vayas, no te doy permiso. Yo estaba bajoneado. Entonces dije, ya voy a ir a hablar con el hermano. Y vine a hablar con él que no iba a poder ir al paseo. Y él me dijo, este no es paseo, son conferencias. Y ahí me explicó un poco más. Pero gracias a Dios pude ir igual. El Señor tocó a mi madre y la hizo cambiar de opinión. Amén, tan difícil que mi madre. Es que ahí uno se da cuenta que seguramente la mamá vio que había más ganancia en que fuera. Amén. Como quizás lo quería Luciano, lo quería afuera o lo quería adentro. Yo creo que tu mamá 100% iba a querer que estuvieras en la casa de Dios. O sea, yo creo que, y lo que tú contabas es tan importante porque tú decías, yo por cada 10 palabras 9 eran garabatos. Entonces yo creo que cuando tú decías que los vecinos te decían, oye, usted está diferente, yo creo que ellos se imaginaban a un Luciano quizás drogadicto, quizás ladrón, cuando... Ay, me da culpa, ¿qué onda? Carlos Pinto aparezca en esto. Esta historia comienza... Pero quizás imaginaban a un Luciano y quizás lo proyectaban, porque uno cuando tiene vecinos, cuando uno tiene y ve niños que en cierta manera desde pequeño ya tienen malas mañas o tienen un poco, se crían en un entorno complejo, tú dices, chuta, yo proyecto a ese niño y lo más probable es que ese niño no haya nada bueno. Sí, y uno comete ese error de proyectar, encasillar de dónde son y encasillas a un pequeño, a un joven, y muchas veces por el encasillamiento, por la misma sociedad, de cómo juzgan a esa persona se vuelve así. Pero también es culpa de las personas también, porque proyectan eso en ese adolescente, en ese joven. Entonces yo, claro, imaginaba cuando ellos vieron ese cambio, decían, qué bueno que ya no va a ser ladrón, qué bueno que ya no va a estar vendiendo droga quizás, porque la gente es así, es prejuiciosa. Hermano Eric, estoy esperando su testimonio. Pero es que para allá iba. O sea, la vida del Luciano iba para allá. Exacto. Pero Dios es tan grande. Ahí tú ves el rol que cumple Dios en nuestra vida. Que Dios es tan grande que cambia nuestra historia. Amén. Porque totalmente tu entorno era para allá. O sea, tu problema en tu casa, a veces tú ibas a la calle a jugar a la pelota, pasabas con tu amigo y los amigos de la calle siempre echan garabato. Yo era la reina del garabato también allá en Lontué. Y boquita suelta me decía mi mamá me corregía duro, sí, era muy estricta con nosotros. Y mi carácter, para mí mi espina en la zapatilla era mi carácter. A mí con mi mamá no, mi mamá siempre la he honrado y la he respetado, la he amado con mi vida, nunca le he contestado. Pero sí mi carácter era terrible. O sea, yo creo que cuando veía el estallido social, yo le comentaba a Néstor y le comentaba a la Camila, si Dios no hubiera llegado a mi vida a tiempo, quizá yo hubiera sido uno de esos jóvenes que estaba quemando cosas. Porque eres revolucionaria, porque te sientes... Era revolucionaria y era muy llevada a mi idea. Lo que yo decía se hacía. Claro. Y mis sobrinos aún me molestan porque vienen a la casa para los años nuevos, vienen a la casa para 18 de septiembre y hay un sobrino, Juan Carlito del Sur, siempre me dice, ¿quién te vio y quién te ve? Porque no me dicen Marta, o sea, no me dicen tía, me dicen Marta, se criaron conmigo. Y Dios ha cambiado mi vida porque yo era muy... una líder, pero una líder negativa. Claro. O sea, totalmente yo decía, esto se hace y esto se hace. Y era una situación así. Yo iba para allá. Iba para eso. Iba a ser una líder totalmente negativa en esta sociedad.
Pero Dios llegó un día a mi vida cambiando totalmente mi historia, tomando la tristeza y la separación de mis padres que el enemigo había hecho, haciendo un caos de mi familia. Amén. Donde la Isabel, mi hermana, la Chabelita, pasó a ser mi mamá. De hecho, todavía se cree mi mamá de repente, la Rosa también. Pasaron a ser mi mamá porque mi mamá estaba totalmente en shock, porque el enemigo había logrado destruir su matrimonio y su vida. Amén. Y es ahí donde entra la iglesia. Es ahí donde entra una pastora Adriana, amén, que viaja kilómetros de aquí de Viña del Mar, haciéndose muy amiga de mi madre, donde todo estaba destruido. Por eso dice que Dios construye lo que el enemigo destruye. Amén. Una familia destruida, donde nosotros estábamos totalmente destruidos y alejados. O sea, yo podía hacer lo que quería en mi casa, pero Dios cambió la historia. Amén. Y mandó a esa pastora Adriana a hablarnos de ese Dios que nos amaba, de ese Dios que podía reconstruir un hogar, de ese Dios que podía reconstruir una familia que estaba totalmente desarmada. Y mi papá le creyó. Mi papá dijo, si yo una vez creí en Dios que sanó a mi esposa de cáncer, ¿cómo no le voy a creer que puede restaurar a mi familia? Okay. Y nos vinimos para acá sin tener nada. No sabíamos ni dónde veníamos y fuimos recibidos con mucho amor en la casa pastoral. Es un recuerdo extraordinario donde el pastor Domingo y su mate nos ofrecía siempre su mate, nos entregaron sus habitaciones. Y siempre fue amiga de mi hermana Marisa, yo de la Marisa Poblete, ella era mi amiga. Desde que éramos niñas nos criamos jugando y nos trajeron para acá. Y Dios restauró mi familia. Y esa Amén. Marta que pudo ser una líder negativa con un carácter totalmente para otro lado, hoy día me considero una persona que ama a Dios y que quiere seguirlo, que quiere Amén. amarlo, que quiere contribuir a algo bueno. Sí, Amén. es Me verdad. recordaba cuando los chiquillos llegaban a mi casa, estos chiquillos se adueñaron de mi casa. Amén. Y ahí de repente hablábamos de Dios y yo podía escuchar la historia de Luciano, Sí. la de Eri, la del Néstor, y me conmovía porque son historias que pudieron llegar a otro fin, Amén, a otro término, amén, por supuesto. totalmente horrible. Y Dios cambió la historia. Es que Él escribe. Dios cambió la historia Él totalmente. escribe nuestras historias. Entonces, si alguien está escuchando esta emisora, si alguien está triste, si alguien está tomando otro rumbo, un rumbo equivocado, un rumbo que no lo va a llevar a un buen camino, porque aquí tiene amigos que le pueden aconsejar y buscar a Dios, que tuvieron una historia muy triste, Amén. que tuvieron una historia similar a la de ellos, Amén. que su vida iba a un precipicio, que su vida iba a terminar muy mal, pero en una oración y diciéndole a Dios que cambiara nuestra vida, Él oyó esta oración y hoy nuestra vida es otra. Amén. Él me presentó a un esposo hermoso cristiano. Nos casamos por la iglesia y vivimos felices 20 años de matrimonio. Tengo 4 hijos maravillosos que le he podido hablar de que Dios es maravilloso, Amén. de que Dios Amén. cumple un rol fundamental en nuestra vida. Dios me ha dado un yerno cristiano que está aquí a Amén. mi lado y espero que me dé los otros yernos muy cristianos también, y una yerna cristiana, una yerna que ame a Dios, Amén. que le inste a mi hijo a seguir este camino maravilloso. Por eso si hay alguien que siente que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere estar en este camino porque tiene pruebas, porque quizá el mundo le parece mejor, le parece más llamativo, le parece más hermoso, un día se va a dar cuenta que aquí el mundo le va a dar la espalda y que este maestro, que este Jesucristo que llegó a nuestra vida va a estar ahí para recibirlo con los brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios. Cambiar su historia. Amén. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Qué hermoso es hablar de Dios y lo que Él ha hecho. Amén. Porque Amén. los cambios son lo que hablábamos. Los cambios son lo que nadie puede esperar. Así Los es, cambios son instantáneos, son inmediatos, son rápidos o a veces lentos. Amén. Pero es cuando Él quiere, es cuando el tiempo de Dios nosotros permitimos que Él haga esa obra en nosotros. Y lo importante, y yo me acordaba en un pasaje bíblico sobre María, cuando la hermana de Lázaro, cuando le preparan esta cena al Señor, a Jesucristo antes de que fuera crucificado.
Marta servía la mesa, Lázaro estaba compartiendo con quien un día había resucitado, lo había levantado de los muertos. Amén. O sea, algo glorioso. Gloria a Dios. Creo que una de las cosas más gloriosas que podemos ver en los pasajes es cuando Lázaro es devuelto a la vida. Amén. Ellos estaban agradecidos, eran sus amigos. Amén. Y recuerdo el pasaje y impacta tanto mi vida de cómo María, todo lo que ella tenía era un perfume que era carísimo. Dice que si uno analiza, dice que era de costoso dinero, decía que costaba mucho y la palabra de Dios lo dice, lo indica así. Amén. Que se podía, y que Judas incluso dice, esto se podría haber dado para alimentar a cuantos pobres. Pero ¿qué hace María? Todo lo que ella tenía, lo más preciado para su vida, lo derramó sobre el Maestro. Lo derramó. Lo mejor que nosotros podemos hacer, lo mejor que nosotros podemos hacer en agradecimiento al Señor es dar lo más valioso que tenemos, que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, Amén. a Él. Seguirle. Amén. Con todo, en espíritu y en verdad. Así Dar lo es. mejor de nuestra vida Amén, amén. a su ministerio, a lo que Él necesita. Amén. Amén. Y ya vamos a ir finalizando, y yo lo dejo con esto para todos nuestros auditores. Den lo mejor. Si queremos impactar en nuestra sociedad, si queremos ser luz, sal de la tierra, demos lo mejor para el Señor. Amén. Y Él va a poner el querer y el hacer, Amén. como Gloria a decía Dios. su palabra. Así es, amén. Y nos va a hacer discípulos, y vamos a poder hacer discípulos a otros. Porque vamos a ser parte, como decía la introducción de nuestro hermano Néstor, vamos a ser parte, y si somos ya parte de la gran comisión, Amén. Amén. de una comisión que fue formada, ¿para qué? Para ir y hacer discípulos. Sí. Entonces yo te insto a que tú dejes tu cruz, o sea, tomes tu cruz y sigas a Cristo, Amén. para que seas un discípulo. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Tómala, Amén. tómala y verás que el mundo dice, hay una palabra, nadie es indispensable, pero yo creo que para Dios Todos somos indispensables. Amén. Porque Él tiene para ti algo especial. Así Amén. es, Señor. Él tiene para ti un propósito. ¿Quién lo va a Amén. ocupar otro si tú no estás? Sí, Señor. Sí, es verdad en ese sentido. Pero tú sí eres importante para Él. Amén. Tú eres una pieza fundamental de este Amén. rompecabezas, de esta comisión. Y me voy a despedir instándolos a ellos, y le voy a dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que se despidan, porque ya estamos en el tiempo reloj. Y hermano Néstor, para que usted también pueda entregar un mensaje y se pueda despedir. Amén. Que Dios los bendiga. La verdad que, bueno, ya es tarde ya, pero me siento muy contento, muy feliz de estar en este lugar. Amén. Antes de finalizar con mis palabras, me permiten contar Sí. una pequeña experiencia Sí, amén. referente al tema. Me acuerdo que en una ocasión, en el 2010, cuando salí del liceo y entré a trabajar, estuve trabajando en una empresa aquí en la zona, y resulta que había una persona X que me molestaba mucho porque sabía que era cristiano. Mucho, mucho, mucho. Se burlaba de mí cuando íbamos a, no sé, para tomar la 11, en el grupo, que era un grupo grande, siempre tiraba tallas hacia mí. Entonces yo tenía una decisión en ese momento. Podía, y discúlpenme el chilenismo, podía hacerme el choro, se podría decir, y sacar el viejo hombre. Amén. Porque yo recuerdo, igual que Luciano, yo cuando era chico, yo me creía Goku, po. Yo era fanático de Dragon Ball. O simplemente callar y dejárselo todo a Dios. Amén. Y decidí eso. Dije, el Señor está en tus manos. Amén. Mientras oraba por él. Y resulta que pasó el tiempo y este joven se me acercó un día porque me dijo, oye, y se acercó así casi llorando, po. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo un problema muy grande, muy grande, muy grande. Y sabéis que he recurrido a todos los que están acá, mis compañeros, y nadie me ha dado un consejo bueno. Y sabéis que vine hacia ti porque sé que tú me vas a dar un consejo bueno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque tú soy hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Y saben Sí. qué fue ese el plus tan grande que, sin mentirle, estuvimos como 2 horas hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y esa persona que llegó a molestarme un día llegó prácticamente como Dios invirtió las palabras y me revirtió toda acción, y al final fue el medio, y Dios dejó todo para que yo pudiera predicarle su palabra. Amén. Entonces, ¿a qué voy yo? Que
que uno tiene que dejar que Dios actúe. Amén. Amén. Y si seremos perseguidos, gloria al Señor. Amén. Gózate. Amén, Quizás tenés que gozarte en silencio, pero gózate, porque Dios Señor. te va a usar y Dios va a dar su última palabra. Amén. Amén. Así que yo me despido, feliz de estar con un chiquillo, feliz de estar con mi suegra aquí al lado mío, ¿cierto? A quien quiero mucho, a quien de verdad amo mucho, le respeto. Y esperando que el próximo programa, ¿cierto?, se mantenga esta gran sintonía. Si no me equivoco, hermano Eric, creo que hay 61 conectados. Por lo que me dijo recién mi hermano Eric, malo de la plataforma radial, Gloria aproximadamente al 10, así que una buena sintonía. Más de alguna persona, Amén. ¿cierto?, ha sido bendecida. Así que saludo a mi esposa, a mi hija, a mi madre, a todos, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Hermana Marta. Amén. Bueno, agradecida del Señor de poder expresarnos en este lugar, de poder contar nuestro testimonio. Hablar de Dios siempre es maravilloso. Así Reunirse para hablar del amor de la vida de uno es maravilloso. El tiempo vuela cuando uno habla de esto. Sí, es verdad. Y sentirnos contentos. Es un equipo al que amo, mi hermana Jessie, muy amada mía, mi hermano Luciano, un gran cariño, amor por él, mi yerno y amigo acá, mi hermano Eric, que también lo amo. Se siente una presencia hermosa en este lugar. Sí, señora, hemos invitado al Espíritu Santo para que nos acompañe en este programa y ha estado con nosotros. Se ha sentido esa presencia en este lugar y agradecerle a Dios por eso. Mandar un saludo a mi esposo, que lo amo, a mis hijas, a mi hijo, a mi nieta, que son mis ojos, que lo adoro, a la familia Briceño Valdés, que los amo, a la familia Urbina Valdés también, que los amo mucho, y a toda mi familia en realidad. Y en especial a mi sobrino, que sepa que lo amo y que oro por él, Aníbal Valdés. Amén. Te amo, y si estás escuchando esta radio, te amo con el alma y Dios te bendiga. A Sergio Valdés, el Quieco, te amo, hermano, Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Luciano. Amén, que el Señor les bendiga. Agradezco al Señor enormemente esta oportunidad de poder estar junto a ustedes. La verdad que me voy muy enriquecido de parte del Señor a mi hogar. Bueno, me mandaron a trabajar, así que pero no importa, yo me voy de verdad muy contento. No pensé que me iba a ir tan bendecido de este lugar. Amén. La verdad que el Señor nos sorprende. Sí. La verdad que yo creo que todos nos preparamos y el Señor también recompensa. Amén. ¿Cierto? Recompensa el esfuerzo y también de poder nosotros ofrendarle nuestro tiempo al Señor, ¿cierto? Así que le doy gracias al Señor y también aprovecho mandarle un saludo a mi esposa, que está viendo, que está mirando el programa. Que el Señor la bendiga grandemente. Le doy las gracias por ser esa ayuda idónea que siempre ha sido conmigo. Siempre ha sido mi pilar fundamental, mi ayuda incondicional, como se dice. Amén. Y a mis dos hijos, Maite y Emiliano, que lo amo mucho y que se sanen pronto, que están medio enfermitos. Amén. Así que muchas gracias, le doy toda la honra y la gloria al Señor, y para mí que alcance solamente su misericordia. Amén. Amén. Y antes de ir a la alabanza de término, vamos a saludar a quienes estuvieron acompañándonos durante la jornada en Facebook, porque lamentablemente no tenemos cómo saber los que nos están escuchando por la plataforma, pero un gran saludo a todos los que fueron bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén. Les recuerdo que podamos estar orando por nuestro hermano Carlos Canales. ¿Se acuerdan el que comentamos al principio, que es del local de Aguas Negras, si no me equivoco, de la iglesia de Curicó? Él tiene de Forestal, miren, me acordé de Forestal, no sé por qué. Él está en tiene el 14 de febrero, tiene hora con su médico para que puedan estar orando por él, lo recuerden en sus oraciones. Amén. Que él pueda ser sano para la gloria del Señor. Amén. Nuestra hermana Natalie Díaz, que nos estuvo escuchando, nuestra hermana Rosa Valdés, la hermana Camila, la hermana Betsy, la hermana Liliana Cáceres también, que está con nosotros, nuestra hermana Tamara Olate, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Gemima, nuestra hermana Mallory. Mi hermano Dani manda los saludos, que nos ama mucho, que nos quiere a cada uno de nosotros. Y todos los hermanos que estuvieron escuchándonos, la verdad es que fue tiempo de bendición, tiempo de gozo, tiempo, ¿cierto?, de llorar, de recordar, de reír. De verdad fue muy gratificante. Y recuerdo a todos nuestros auditores, por favor, que el día viernes se conecten a las 8 con Hombres de Valor,
Amén. Amén. Cualquier cosa, igual en nuestra plataforma radial, en nuestro Facebook, estamos comentando los horarios del programa Hombre de Valor, que es guiado por nuestros hermanos varones voluntarios de nuestra iglesia. Amén. Para que usted lo escuche, pueda ser bendecido también a través de la palabra del Señor con un hermoso tema. Si no me equivoco, van a hablar de la venida del Señor. Así Amén. que un hermoso tema. Espero no equivocarme con el tema que dije. Así que, pero sé que van a hablar eso. Así que, hermano Eri, vamos con una alabanza y nos despedimos. Amén. Y muchas bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Y que si dicen amén, va a ser así. Amén. Amén. Sigamos impactando la comunidad, no a mi Amén. hermano. Amén. Adiós, te los bendiga. Radio Estación Pentecostal Online. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. Hemos llegado al término de nuestras transmisiones. Gracias por escuchar Radio Estación Pentecostal. Dios les bendiga.